tardes para todas y para todas. Un saludo al ministro, a los miembros de la Fuerza Pública, a mis colegas y a los compañeros de los medios de comunicación. En primer lugar, quisiera sumarme a las palabras de mis colegas. Este no es un debate en contra de la Fuerza Pública. Este es un debate en defensa de la legitimidad y de la seguridad jurídica de los miembros de nuestra Fuerza Pública. Y quisiera centrarme en demostrar por qué la introducción de políticas de evaluación de resultados operacionales, como las que ha adoptado este ministro, han estado asociadas en el pasado, tanto en Colombia como en el mundo, con gravísimas violaciones a los derechos humanos. Porque varios de mis colegas, algunos miembros de medios de comunicación me decían, ¿por qué es tan grave evaluar un ejército con base en bajas? ¿No es eso lo que hace un ejército? Señor ministro, un ejército está para proteger a la población y hace uso desde distintos mecanismos, operaciones militares ofensivas que llegan incluso a dar de baja, por supuesto, en el marco completo de la legalidad. Pero su objetivo no es matar gente, ese no es su resultado. Su objetivo es proteger a la población civil, reducir el homicidio, reducir el secuestro. Ese es nuestro ejército profesional y no podemos permitir que las políticas que usted ha adoptado, señor ministro, pongan en riesgo esa legitimidad, esa seguridad jurídica. Por eso quisiera entrar entonces en por qué procede esta moción de censura y cuáles son las funciones del ministro de Defensa que en este caso en particular se están incumpliendo. Porque como bien recordaba el señor presidente Chacón, pues tenemos que circunscribirnos a las funciones del cargo. Y hay, en nuestra opinión, dos funciones principales que con la adopción de estas políticas dentro del Ministerio y en el Comando del Ejército se están incumpliendo. La primera, la promoción y protección de los derechos humanos. Se adoptan políticas que, como demostraremos, son contrarias a la protección y promoción de derechos humanos. Pero incluso más grave aún, desde el punto de vista del Estatuto de Roma, siguiente diapositiva, por favor, desde el punto de vista del Estatuto de Roma, en el artículo 28, el literal B, establece que en este caso quien hace parte de la línea de mando y el ministro y por supuesto el comandante del ejército hacen parte de la línea de mando, responden por los hechos criminales cometidos por sus subalternos cuando no toman medidas para prevenir o para reprimir su comisión. Quisiera demostrar que las directivas adoptadas por el ministro y por el comandante del ejército no han estado dirigidas a prevenir la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y que, como ya lo demostraba el representante Lozada, las muy tristes actuaciones del ministro después del homicidio de Dimar Torres tampoco condujeron a realmente reprimir hechos de gravísimas violaciones a los derechos humanos. Voy a hablar de 6 políticas específicas adoptadas por el ministro y por el comandante del ejército que ponen en grave riesgo la protección de los derechos humanos. Siguiente diapositiva. No son hipótesis, no son denuncias de medios de comunicaciones, son las pruebas específicas de por qué esas políticas pueden estar relacionadas y han estado relacionadas en el pasado con la generación de graves violaciones a los derechos humanos. La primera, negar la existencia del conflicto armado en Colombia. Hoy este es un gobierno que le ordena a los miembros de nuestra fuerza pública conducir operaciones militares ofensivas en contra de los grupos residuales de las FARC, del ELN, del Clan del Golfo y de por lo menos otros 2 grupos de crimen organizado sin reconocer la existencia del conflicto armado, generando un gravísimo riesgo de seguridad jurídica para los miembros de nuestra fuerza pública y generando, porque lo sé, de fuerza, de mano y de voz de quienes están en la fuerza pública muy descontentos con las políticas del ministro, generando incertidumbre dentro de los comandantes de división que no saben qué uso de la fuerza pueden hacer o no por vía de la ausencia de reconocimiento del conflicto armado. La segunda, el lanzamiento de operaciones militares con un grado de certeza entre el 60 y 70%. Estas son las 50 órdenes de comando, donde el comandante del ejército dice no exigir la perfección para realizar operaciones.
los distintos comandantes. El ministro ha dicho que esto es una directiva que viene desde el 93, es cierto, pero hace muchísimos años, y en particular el comandante de Fuerza Aérea sabe esto muy bien. Desde el caso de Santo Domingo, la Fuerza Aérea hace muchos años que dio el paso a exigir que la certeza en la inteligencia fuera mucho más cercana al 80-85%, porque es la única manera de proteger el principio de distinción. De ahí que este ministro, en vez de justamente garantizar que elevamos los niveles de certeza para lanzar operaciones, saca a relucir doctrina desde el 93 y la reitera como su doctrina de comando. Tercero, establecer indicadores basados en el número de días sin combatir. Esto es una diapositiva de la 7ª división que pone en una ecuación cuáles de cada una de las brigadas llevan cuántos días sin combatir, exigiendo que se reduzca el número de días sin combatir, y voy a demostrar ahora por qué esto genera incentivos perversos. Cuarto, esta diapositiva la conocemos todos, es el formato de proyección de resultados operacionales que les genera a los generales la obligación de decir cuántas muertes en combate van a hacer en 2019. Por supuesto, añadido a la declaración de miembros de la Fuerza Pública que hablaron en reserva con el New York Times diciendo que el comandante de ejército les obligaba a duplicar esos resultados. Y aquí quiero insistir que el propio general Nicasio le dijo a distintos medios de comunicación que todas estas políticas de comando las conocía el ministro de Defensa. De ahí que no estamos ante decisiones que no hayan sido tomadas por el ministro. La quinta, de facto el ministro inaplica la directiva 300-28, que era la directiva que había obligado en su momento, ante los gravísimos escándalos de falsos positivos en el 2007, poder privilegiar las desmovilizaciones y las capturas sobre las bajas en combate. No solo porque obliga a hacer una agregación aritmética de los tres resultados, bajas, capturas o desmovilizaciones, como si fueran igual y valieran igual, sino muy grave aún, porque el anexo A, que es el que les proyectamos de esta directiva, señala cuáles son los indicadores positivos. Es decir, la obligación es evaluar los resultados operacionales en función de cuántos atentados se previnieron, cuántas masacres se previnieron, cuál fue la capacidad de reducir homicidios, de reducir secuestros. Por supuesto, insisto, que nuestra fuerza pública puede lanzar operaciones militares ofensivas, pero no porque el objetivo a lograr sea más número de bajas, sino porque con esa operación militar ofensiva logro el objetivo, que es cómo reduzco el homicidio, cómo reduzco el secuestro, cómo reduzco la extorsión. De ahí que se inaplica esta directiva de facto. Sexto, este ministro mantiene a 6 generales con investigaciones muy graves por falsos positivos en mando, en capacidad de liderazgo y de control de tropa, incluso en jurisdicciones en donde se están llevando a cabo esas investigaciones por gravísimos falsos positivos. Por supuesto que todos los generales y los distintos miembros de la fuerza pública merecen el debido proceso, pero lo mínimo como medida de garantía de mensaje a la institucionalidad es que esas personas no estén asumiendo cargos en las mismas jurisdicciones en donde están siendo investigados por falsos positivos en el pasado. ¿Por qué esto ha estado correlacionado con graves violaciones a los derechos humanos en el pasado, tanto en Colombia y en el mundo? Quisiera mostrarles algo de la experiencia. Siguiente, por favor. Esta es una tabla hecha por los profesores Robinson, Acemoglu, Ferguson, profesores de altísimo nivel de la Universidad de Harvard y de MIT. Es un documento publicado en el 2018, en donde se muestra cómo entre 2003 y 2008, en el periodo en el cual se dieron los incentivos, hay un incremento dramático del número de bajas en combate y del número de muertos en combate asociados con falsos positivos. Es decir, hay una correlación estadística en evaluar operaciones militares con base en el número de muertos y la generación de gravísimas violaciones a los derechos humanos. Así lo dijo el informe del relator especial de Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales, que vino a Colombia en su momento y que en el 2010 dijo: se produjeron porque las unidades militares se sintieron presionadas para demostrar que su lucha contra las guerrillas tiene resultados positivos a través del número de bajas. Pero además esta ha sido la experiencia en distintos conflictos armados del mundo.
Ha sido la experiencia en Sudáfrica, en Guatemala, en países como Vietnam. No es sino ver las distintas manifestaciones de soldados americanos que decían la misión no era ganar territorio o ocupar posiciones, sino simplemente matar. ¿Cuáles son entonces las conclusiones? El ministro conocía y avaló el sistema de evaluación de resultados. Este sistema en el pasado, en Colombia y en el mundo, ha estado correlacionado con la generación de graves violaciones a los derechos humanos. Negar la existencia del conflicto armado manda a nuestras fuerzas militares a correr inmensos riesgos de seguridad jurídica, y mantener posiciones de mando y control a personas investigadas por muy serias violaciones a los derechos humanos manda un mensaje perverso a la institucionalidad. Para terminar, presidente, se me acercaron miembros de Fuerza Pública y me contaron que hace algunos meses, ministro, se le acercaron unos almirantes y le dijeron que le tenían una buena... Gracias, señor presidente. Justamente me he concentrado en la evidencia, en los documentos y en este testimonio que recibo de miembros de la Fuerza Pública. Es el ministro el que nos puede decir si esto es cierto o no. Si usted, a la pregunta sobre cuál era la buena noticia que le traían de Nicaragua, dijo ¿cuántos muertos? Este no es un debate contra la fuerza pública, este es un debate para proteger a los miembros de la fuerza pública de un ministro que está atentando contra su legitimidad y contra su seguridad jurídica. Gracias, señor presidente.